Shalom Ubrajot para todos los alumnos de la Yeshiva Yeshurun Kabbalah. Sean todos bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar sobre Tisha B'Av, el 9 de Av. Hay muchas cosas que estudiar de este tema. Sin embargo, por cuestión de tiempo no lo vamos a tocar todo. Vamos a tratar de hablar de todo lo que más podamos, ¿no? Pero hay mucha tela que cortar en este tema. Quiero dejar asentar muchas cosas que son precisas para poder entender el mensaje de Tisha B'Av. Así que vamos a comenzar este estudio. Antes de comenzar, les pido que por favor, si no estás suscrito al canal, que por favor te suscribas al canal, le des like a este video, compartas este video para que otra persona pueda disfrutar de estos grandes secretos de la Torá que vamos a estudiar el día de hoy. También te pido que le des a la campanita para que te pueda llegar una notificación cada vez que subamos un nuevo video. Y bueno, también tenemos otras redes sociales, también estamos en Instagram como @yeshurun_kabbalah, en Facebook también estamos como Yeshurun Kabbalah, y también tenemos cuentas de, contamos de grupos de WhatsApp y Telegram, que pueden encontrar los enlaces para unirse a estos grupos en la descripción de este video. Bueno, sin más entonces vamos a comenzar. Tisha B'Av, el 9 de Av. Dice el Midrash Eihar Rabbah 1, el 9 de Av nació el Mashiach. Esto es una declaración bastante peculiar, ¿no? Y un poco inquietante, ya que el tema del Mashiach dentro del judaísmo es un tema no 100% claro, en el sentido de que cuándo realmente va a venir, por qué no ha venido, por qué no se ha aparecido, por qué no se ha mostrado, qué pasó, en qué momento estamos en esa generación o todavía falta, sin mencionar otras interpretaciones de otra religión con referente al tema del Mashiach. Y bueno, es un enredo el tema del Mashiach que en algún punto vamos a estar tocando, ¿no? en el futuro, pero con referente a esta declaración del Midrash, de Midrash Eihar Rabbah, ¿cómo que el Mashiach nació el 9 de Av? ¿Qué significa esto? Para entender este pensamiento, no nos podemos quedar en la interpretación mamash, en la interpretación literal. Tenemos que ir a lo que habla la Kabbalah con referente a lo que es el Mashiach. Ya antes de irnos hasta allá, vamos a desglosar el por qué se tiene como base el 9 de Av. ¿Por qué? El 9 de Av es la culminación de 3 semanas que comienzan el 17 de Tamuz, que se les llaman los 21 días de angostura o las 3 semanas de duelo por la destrucción del Beit HaMikdash. Y el 9 de Av dentro de sí trae consecuencias históricas que no solamente parten desde el momento de la destrucción de ambos templos, sino que el momento semilla de que el 9 de Av se convirtiese en un día negativo ocurrió en la salida de Egipto por parte del pueblo de Israel. Y eso lo vamos a ver a continuación. 9 tragedias históricas de Tisha B'Av. La primera fue en el año 2460, cuando los israelitas salieron de tierra de Israel y estando en el desierto, enviaron espías, meraglim, a Eretz Israel, para investigar, para cerciorarse que de verdad la tierra de Israel era apta para la vida, para la siembra, para el ganado. Así que Moshe elige a los 12 príncipes, a los 12 nací, los presidentes de cada tribu, y los envía como meraglim. Meraglim no significa espías literalmente, significa turistas. Por 40 días para ver qué tanto era la tierra de Israel. No era porque el pueblo, no era porque Moisés no creía en Hashem, sino que era por el mismo pueblo. El pueblo estaba más interesado en sus bienes materiales, en sus animales, en si de verdad valió la pena pasar por el desierto tanto tiempo para entrar a la tierra prometida. Querían ver si era verdad. Sí. Así que enviaron a los meraglim. Estos príncipes lo que hicieron fue traer un mal informe. Pero no es un mal informe porque hayan mentido, es porque realmente han dicho la verdad. El problema no es
que hayan dicho la verdad. El problema es que no es que hayan hablado mal de la tierra de Israel, como a veces se piensa. Es que ellos no creían de verdad que esa tierra ellos la podían conquistar. Incluso vemos que de los 12 Meraglín, de los 12 espías que entraron, 10 tenían un informe negativo y 2, Joshua y Caleb, tenían un informe positivo. Los 10 espías habían dicho una afirmación bastante fuerte. Ellos dicen que la tierra traga a sus moradores y luego ellos comentaron que habían nefilim, gigantes, y que a los ojos de los nefilim ellos eran como langostas. Es una afirmación que ellos alegan, pero realmente nunca en el texto un nefilim o alguno de estos seres gigantescos hizo tal afirmación. Pero en el hebreo encontramos un secreto, ya que no sería la traducción correcta a sus ojos éramos nosotros como langostas, ya que lo que en el hebreo está escrito se podría traducir literalmente como que ellos son más grandes que Dios. Y evidentemente esto es una blasfemia terrible. Y vemos que el pueblo de Israel se alertó, temió y simplemente dijo, nunca vamos a poder entrar a la tierra de Israel, no valió la pena el viaje, tantas cosas que pasamos, y empezaron a llorar esa noche. Eso fue el 9 de Ab. Lamentablemente esto fue el momento semilla. Y Hashem les dijo, ahora les voy a dar un momento en el 9 de Ab, de manera por muchos siglos, para que lloren con una buena razón. Ese fue el momento semilla, cuando el pueblo de Israel lloró sin ninguna razón. De ahí me hace recordar mucho a un dicho de Rabbi Nachman. Rabbi Nachman dice que si una persona está triste sin ninguna razón, Hashem le dará 2 razones para que se coloque triste. Pero si una persona está feliz sin ningún motivo, sin ninguna razón, Hashem entonces le entrega un motivo para alegrarse. Vemos cómo existe algo en la vida y en el universo llamado efecto espejo. Lo que nosotros proyectamos a través de nuestra mente, de nuestras emociones, en algún punto retorna a nosotros, y eso puede ser positivo o puede ser dañino. En el caso del pueblo de Israel fue totalmente negativo. Todos los 9 de Ab ocurren grandes tragedias para el pueblo de Israel. Este fue el momento semilla. Pero el 9 de Ab del año 3174, los babilonios entraron y destruyeron el primer templo. Y en el año 3830 del calendario hebreo, ¿no?, los romanos destruyeron el segundo templo. Todo sucedió el mismo día, 9 de Ab, en siglos distintos. También tenemos que el 9 de Ab del año 3895, los romanos detuvieron la violenta revuelta judía de Bar Kojá. Esta revuelta trataba de conseguir la independencia judía de manos de los romanos, expulsar a todos los romanos de toda la provincia de Judea y de todo el territorio judío. Bar Kojá, un líder militar que en su tiempo Rabbi Akiva pensó, incluso proclamó como el Mashiach, realmente trajo un periodo de una paz relativamente, la ganó. Duró aproximadamente casi 3 años el pueblo judío sin el asedio romano, sin esta opresión romana. Pero luego, cuando toma el poder el general Tito, él entonces va en contra de esta revuelta y todo terminó con la destrucción del segundo templo. En el 9 de Ab del año 4856, durante las primeras cruzadas, esto ya estamos hablando de la iglesia cristiana, de la iglesia católica cristiana, que toma el poder como una iglesia-estado y empieza a conquistar toda Europa y también Asia, llega a territorio judío, a Jerusalén, y realiza estas cruzadas donde matan a miles de judíos para poder tomar control de Tierra Santa. El 9 de Ad del año 5151 fue destruida la judería de Valencia, esto fue en España. Cientos de judíos fueron bautizados a la fuerza.
una conversión a la fuerza en el cristianismo. Esto se vivió mucho, obligaban a los judíos a aceptar a Jesús, si no te mataba. Tristemente esto pasó, es algo que está en la historia, por eso el pueblo judío no podemos creer así de fácil en los que a veces los cristianos quieren vendernos a la fuerza. Porque esto se sigue practicando, tal vez ya no se lleve a las armas, pero sí a través de manera ideológica. En el 9 de Ab del año 5252, por orden de los reyes Isabel la Católica y Fernando de Aragón, expulsaron a todos los judíos de España. Al siguiente año ya no quedaba ningún judío en todo el territorio español, Sefarad, como también se conoce el nombre de Sefarad. Los judíos fueron expulsados de España por el simple hecho de que no querían convertirse al cristianismo. El cristianismo por muchos siglos persiguió al pueblo judío, hablando del cristianismo católico, y luego Martín Lutero, el líder de todas las sectas protestantes, también persiguió a los judíos, matando a cientos de judíos. Incluso varias de las obras de Martín Lutero fueron de referencia dentro de la orden jesuita, y posteriormente también se conoce y está incluso escrito en el libro de Adolf Hitler, Mein Kampf, Mi lucha, que su inspiración fue Martín Lutero. Justamente el odio que nace de Hitler fue infundido a través de los escritos de Martín Lutero. Para aquellas personas que no conozcan quién es Martín Lutero es fue un monje católico alemán que dividió la Iglesia Católica Alemana, donde de ellos salen los famosos protestantes o la doctrina del protestantismo, que de ellos nacen cientos de ramas más, que bueno, muchos pertenecen en Latinoamérica a diferentes sectas de esa índole: evangélicos, testigos de Jehová, mormones, adventistas. Para ustedes contar, todos tienen el mismo padre, que es Martín Lutero, un antisemita. Y todos los cristianos tienen el mismo padre, que es el papado, Constantino II, que se inventó esta religión para poder acabar, destruir y también suplantar al pueblo judío. Así que muchos judíos tuvieron que huir de Sefarad, de España, de Portugal, bajar a la parte superior de África, es decir, a lo que es Marruecos, al Yemen, bajar de nuevo a tierra de Israel, huyendo de la persecución cristiana en Europa occidental. Muchos judíos que no querían moverse del territorio hicieron una conversión forzada, pero practicando el judaísmo de manera oculta dentro de sus hogares. Hay muchas historias con referente a esto, sobre todo en los judíos sefarditas. Incluso yo vengo de una familia donde fueron obligados a conversión forzada. Así que los descendientes de esos conversos forzados se nos conoce por el nombre de Anusim, que somos descendientes de aquellos que fueron obligados a recibir una religión a la fuerza, porque si no te mataban a ti, a tu esposa, a tus hijos, no importando nada. Como la categorizaba la Iglesia Católica: como brujos, como hechiceros, como blasfemos, y para ustedes contar. El 9 de Ab también del año 5702, es decir, el 23 de julio de 1942, comenzó la deportación sistemática del gueto de Varsovia en Polonia. Miles de judíos fueron enviados a campos de concentración, principalmente en Treblinka. ¿Quién provocó esto? Nada más y nada menos que Adolf Hitler, a través del adoctrinamiento que recibió de la Iglesia cristiana. El 9 de Ab también del año 5754, hace como unos 40 años casi, ¿no? Es la fecha que en Argentina se vivió un atentado terrorista contra la AMIA, la Asociación Mutua Israelita de Argentina, donde murieron 85 personas y hubieron muchos heridos. Eso fue hace nada. Y esto es lo que se ha registrado de manera de historia, ¿no?
pero si ponemos a revisar año por año, por año, por año, en cada año sucede algo el 9 de Ab. A veces sucede a manera muy pública, como estos acontecimientos que estoy nombrando, a veces son más regionales, allá en Eretz Israel, y que estos a veces, bueno, a veces no, todo el tiempo afecta de manera individual. Todos nosotros, un 9 de Ab nos pasa algo negativo. Y durante las 3 semanas, desde el 17 de Tammuz al 9 de Ab, el mundo se envuelto en una negatividad mayor que en otro periodo de los meses, que en otro periodo de tiempo. ¿Por qué? Porque hay mucho rigor en el mundo. Hay una capa que protege normalmente al mundo, que esa capa es removida durante los 21 días de angostura. Y estos acontecimientos, o el 9 de Ab, no solamente es un día negativo para el pueblo judío, para todo el mundo. Si nos podemos revisar la historia, un 9 de Ab de 1914 comenzó la Primera Guerra Mundial. Entonces, no es algo que solo afecte al pueblo judío en sí, sino al mundo entero. Vamos a hablar un poco de por qué todo esto sucede en el mes de Ab, o en el mes de Leo, o el mes del león. Leo es, dentro de lo que es el Masal, los signos astrales, el símbolo del ego y del orgullo. Justamente el león jamás va a querer dar su brazo a torcer, cree que se las sabe todas, cree que es más sabio que cualquier otro, y justamente es por su misma naturaleza. El león se cree el rey de la selva. El león, dentro incluso de la Tanaj, es un símbolo de poder y de espiritualidad. El león de la tribu de Judá, hablando de el Mashiach. En la tribu de Judá su símbolo es un león, hablando de monarquía. El Talmud relata que la presencia divina, cuando se posaba en el arca, tenía forma de león. Tiene que ver con un poder espiritual. A Moisés y a Aarón se les conoce como los leones, que son a veces dos figuras de leones que están en algunos parojet de muchas sinagogas. Así que el león representa muchas cosas dentro de la mentalidad judía y dentro de la Kabbalah. Incluso se le llamó al templo el león y al Mashiach el cachorro de león. Entonces en el Zohar hay mucho de este simbolismo con el león. El león tiene una fuerza espiritual y una fuerza espiritual de liderazgo, de muchas cosas positivas, pero si no se corrige de la manera positiva, de una manera correcta, puede llevar hacia la negatividad. Y podemos encontrar que también el león, dentro de algunos tejilín y algunas profecías, es algo más bien amenazante. Como podemos ver en el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 4, que dice lo siguiente: y la primera bestia era como un león y tenía alas de águila. Mientras yo miraba, sus alas le fueron arrancadas. Fue levantada del suelo y puesto sobre 2 pies como un hombre, y le fue dado un corazón de hombre. ¿Qué está hablando aquí Daniel? Una profecía de un reino que iba a hacer daño al pueblo de Israel, aunque realmente el libro de Daniel se escribió después de la destrucción del segundo templo, después de la destrucción del primer templo, y ya Daniel estaba en Babilonia cuando escribe esto. Una profecía de doble cumplimiento, ya que aunque Nabucodonosor destruyó el templo el 9 de Ab en el 586 y Daniel era solo un niño cuando sucedió estos eventos, él luego escribe su libro, el libro de Daniel, en Babilonia. Ya el Nabucodonosor incluso ya estaba muerto, lo escribió en los periodos del rey, de un rey medo-persa más bien, pero Daniel escribe esto de manera como si no se estuviese cumpliendo, porque justamente hay dos características que están en el símbolo del león. No es solo un león, es que el león tiene alas de águila. Hay dos características, un león y alas de águila. Si no hubiese sido importante el simbolismo, Daniel simplemente hubiese escrito y tenías unas alas. Usted sabrá, alas, imagínese usted alas de colibrí, unas alas de mariposa, unas alas de cuervo, pero no, él hace énfasis en la naturaleza de las alas de águila. Es decir, que el león se compone por dos formas. Esta fuerza destructiva que venía a destruir al pueblo de Israel, a traer mucho daño. Y justamente en la primera, que es el mismo león,
es el león de Babilonia. Babilonia, uno de sus símbolos es el león. Incluso el dios principal de la mitología acadiana es Marduk. Marduk es un león que tiene alas. Y Marduk a veces es representado con un cuerpo de león, cabeza de hombre y alas. Que esto también se asemeja a la esfinge egipcia. Marduk era el dios principal de Babilonia. Y justamente el rey Nabucodonosor II se le llamaba el león de Babilonia. Y fue él quien en el 586 destruye el primer Beit Hamikdash y también destruye la ciudad de Jerusalén y se lleva cautivo a todo el pueblo judío, o en su gran mayoría, porque aún quedaron un poco, muy pequeñas familias en Israel, pero la gran mayoría salió, y entre ellos el de Daniel, era solo un niño, Jeremías, que presenció todo. ¿Qué significa Nabucodonosor o Nabucodonosor? Nabucodonosor sería su forma hebrea, pero en acadiano, en idioma acadio, sería Nabucodonosor, que se puede interpretar como o Nebo defiende mi corona, imperio, estela o trabajo. Nebo, el padre de Nabucodonosor, y luego de su muerte Nabucodonosor toma el poder en Babilonia. Así que una de las primeras cosas que les dio el poder a Nabucodonosor es que destruye el templo. Y parece mentira, pero cada vez que un imperio se quiere levantar a nivel mundial, ¿qué es lo primero que toma? Israel. Porque quien tiene Israel tiene dominio. Así fue el imperio asirio, el imperio babilónico, el imperio griego, el imperio persa y el imperio romano. Luego, en la historia un poco más contemporánea, la Iglesia Católica, como extensión del Imperio Romano, luego los otomanos, y luego de los otomanos, los ingleses, esto ya en 1914, y luego cuando ya ellos entregan al mismo pueblo judío su independencia, bueno, no su independencia, ¿no? Pero sí su tierra, o sea, que ceden el permiso, pero tampoco es que ceden el permiso, ¿no? Sino que fue más un convenio político, y porque muchos judíos ya habían comprado muchos terrenos en tierra de Israel para ellos poder tomar posesión de esa tierra. Y quienes fueron los que han sacado cara, por lo menos hasta el día de hoy, por Israel, los Estados Unidos. Y vemos que a medida que van pasando estos imperios políticos van tomando cierta posesión de Israel. Hoy en día podemos decir de que el imperio de turno es Estados Unidos, y que Estados Unidos tiene una cierta influencia, ¿no?, mundial. Bueno, es la potencia más grande de este planeta, pero también ha sido por el cobije que le ha dado al pueblo de Israel. Pero en un futuro, Estados Unidos como imperio militar también va a caer, y va a venir otro. Y ese otro imperio, si es que no ha venido el Mashiach, va a querer también tomar posesión de Israel, porque quien toma Israel es como si tuviese toda la energía a su favor, todo le sale bien. Y hoy es esta opresión de la que el pueblo de Israel se quiere librar. Vemos que hay una letra acá, la letra Bet, y quiero que la tengan en mente, porque lo que voy a explicar luego va a ser muy relevante. Tenemos también el símbolo del águila. Aquí vemos el águila y vemos el águila romana. Uno de los símbolos más prominentes en la cultura romana y en el imperio romano es la águila. Justamente uno de sus emperadores se hacía llamar el águila, llamado Tito Flavio Vespasiano. El general Tito, al principio, cuando estuvo en su carrera militar como general, él fue quien llevó a cabo la destrucción de Jerusalén y la destrucción del segundo templo, cuando luchó contra la revuelta de Bar Kokhba. Así que vemos que el segundo imperio que destruyó el templo y destruyó también la ciudad de Jerusalén, y que representa el águila, es Roma.
Dice un dato muy interesante que el día 7 de Ad fue que ellos le prendieron fuego al templo, pero el fuego se terminó de consumir, perdón, el fuego terminó de consumir todo el templo el día 9 de Ab. Por eso es que conmemoramos la destrucción del templo es el 9 de Ab, no el 7, porque fue en ese momento donde ya no quedó nada del templo. Los judíos que sobrevivieron fueron llevados en cautiverio, muchos murieron en los estadios, en los coliseos, devorados por leones, muchos fueron crucificados, muchas mujeres fueron violadas. Bueno, para ustedes contar las desgracias que pasó el pueblo judío por Roma. Así que Ab tiene un secreto. Ab tiene los nombres de los dos imperios que iban a hacer gran daño al pueblo de Israel. Babli, Babilonia, que viene de la palabra Belel, que también sale Babel, que quiere decir mezclar, confundir. Y Roma, que Roma en hebreo simplemente se dice Roma, pero a Roma en la Torá se le asocia con Edom, el hijo de Esag. Y Edom quiere decir rojo, rojizo. Lo particular es que cuando movemos las letras hebreas sale un nombre llamado Duma. Duma es uno de los adjetivos para el ángel de la muerte, el Malach HaMavet. Entonces vemos cómo esto está mezclado. La confusión con la muerte. La confusión es muerte. Y Ab está mezclado con eso. La Aleph que está con Edom y la Bet que está con Babilonia. Ab. El origen del mal estaba ya dentro del nombre del mes, aunque muchos dirán, es que en la Torá, en la Tanaj, los meses no tienen nombre, y es verdad. El nombre Ab es un nombre de este mes en acadiano, en Babilonia. Pero ¿por qué nuestros sabios dejaron esos nombres, a pesar de que ellos sabían de que el origen de esos nombres no eran netamente hebreos? Por el mensaje que escondían. No crean de que los rabinos simplemente dijeron, no, vamos a darlo así porque yo extraño Babilonia y no, olvídense, sáquense eso de la cabeza. Tampoco lo hicieron para hacer una mezcla religiosa, no. Sino que todos los nombres, todo lo que aparece en la Torah, todo lo que aparece también en el Talmud, tiene un poderoso mensaje. No es solamente lo que se lee, es lo que quiere decir. Y entonces, representa eso, la negatividad, la raíz de donde iba a venir el mal. Pero lo particular es que Ab en hebreo significa padre. Ab en hebreo significa padre. Incluso el sistema lingüístico que tiene el pueblo judío se llama Aleph Bet. Aleph Bet, la letra Aleph, la letra Bet, padre, el padre. Pero lo particular es que este mes los rabinos le llaman Menahem Ab, Padre Consolador. ¿Cómo que Padre Consolador? Si el 9 de Ab destruyeron los dos templos, ha pasado mucha desgracia, que esto no tiene sentido que está hablando esta gente. Justamente dice la Kabbalah y el Zohar que cuando viene un evento de gran densidad de tinieblas es porque dentro de ese evento hay una luz poderosa por revelar. Es mayor la luz que nace de la oscuridad que la luz que nace de la luz. Por eso de que todas las situaciones que nosotros pasamos, aprendemos más cuando salimos de una situación terrible que cuando simplemente vivimos una vida muy tranquila. ¿Por qué? Porque es mayor la luz que sale de la oscuridad que la luz que sale de la luz. Ahora hablemos un poco de Yemein Ben Hametzarim, los días de angostura, de dónde sale este nombre, del libro de Ijá de Lamentaciones 1.13. Todos sus perseguidores la alcanzaron entre las estrechuras. ¿Qué significa esto? Dice nuestros sabios que incluso es parte de la evidencia arqueológica de lo que sucedió en los días por lo menos del segundo templo, que usted sabe que Israel no es totalmente 100% lo que es hoy, hablando de Jerusalén, la ciudad de Jerusalén, la ciudad vieja de Jerusalén, no es la superficie. La verdadera ciudad, por lo menos a los días del segundo templo, está debajo. Y en la antigüedad, esa ciudad que hoy en día está debajo de la que nosotros vemos, tenía muchos túneles que el rey Ezequías y Salomón incluso
construyeron. Y muchas familias se escondían en esos caminos ocultos, y aún allí dentro de esos caminos los romanos entraron y los mataron. De aquí el dicho de todos sus perseguidores las alcanzaron entre las estrechuras. Porque más que todo las que se escondían en estos lugares, en estas estrechuras, eran mujeres. Entonces es algo lamentable, ¿no? Lo que pasó, ¿no? El pueblo judío, nuestro pueblo, hace tanto tiempo. Del 17 de Tamuz al 9 de Ad se conocen como las 3 semanas de duelo, justamente por todo lo que le estoy comentando, las muertes, los desastres, las angustias que pasó el pueblo judío. Pero, como bien les digo y les recargo, no todo es simplemente lo literal. Hay un secreto acá escondido, porque hay 3 semanas exactas. Y las 3 semanas conllevan a 21 días. El número 21 está asociado al nombre de Dios Ejie. Ejie quiere decir yo soy, o bueno, literalmente no quiere decir yo soy. Ejie es un concepto de permanencia eterna. Todo lo que se puede encerrar y hablar de eternidad y de aquello que trasciende el tiempo y el espacio es Ejie. Ejie en gematría vale 21. Ejie pertenece a la Sefirá de Keter, es el nombre de Dios de la Sefirá de Keter. Keter está arriba de todo el árbol de la vida, todo el Etz Haim. Así que cuando hablamos de Keter, su propósito es descender, no es quedarse ahí arriba. Así que existen 3 columnas que emanan de Keter. Así que cuando hablamos de 3 columnas que emanan de Keter y hablamos también del árbol de la vida, estamos hablando de la rectificación del alma. Todo lo que nos sucede, todo lo que le sucede al pueblo judío, todo lo que sucede, las cosas malas, es para rectificar. Existe algo que se llama tikkun. Todos tenemos que rectificar algo en nuestra vida. Incluso el pueblo judío como pueblo tiene algo que rectificar. Todos nosotros como humanidad tenemos algo que rectificar. Al fin y al cabo todos somos una sola alma. Todas las naciones son importantes. No crea que solamente el pueblo judío es el importante aquí y los demás están alquilados en este mundo. No. Todas las naciones, las 70 naciones, representan un cuerpo. Pero el pueblo de Israel es la cabeza de ese cuerpo. Por eso que Israel es Rosh Li, la cabeza de Israel. Las letras hebreas, cuando las movemos, aparece la palabra Rosh Li, la cabeza de. ¿De qué? De las naciones. Porque yo te he puesto para ser cabeza y no cola, como está escrito en el libro de Deuteronomio. Entonces, el pueblo de Israel es la cabeza de toda la humanidad. Por ende, el pueblo de Israel tiene que hacer una rectificación y toda la humanidad tiene que hacer una rectificación. De manera individual, nosotros, nuestro cuerpo, representa algo dentro del árbol de la vida llamado Seirampin. Pero nuestra cabeza representa otra cosa. Nuestra cabeza y nuestro cerebro, que es Ariampin. Entonces es una rectificación que tenemos que hacer a nivel de conciencia y también a nivel de emocional. Así que lo que estamos hablando de 3 semanas es rectificación del alma a través de la rectificación de las 3 columnas. Este punto lo voy a explicar un poquito más adelante. También tenemos días de luto por la destrucción del templo. Los 21 días se consideran días de luto. Durante estos 21 días no comemos carne, no bebemos vino. Hay unas comunidades donde las primeras 2 semanas sí comen algo de carne y toman vino, pero ya la última semana, la semana de Ab, de Rosh Hodesh Ab, no beben nada de vino, no comen nada de carne. Así que es por el tema del luto. No se estrena ropa nueva, las mujeres no se arreglan, los hombres no se cortan el cabello ni la barba. Incluso en la última semana las comunidades más radicales no lavan ropa durante esa última semana. No empiezan ningún tipo de proyecto, no invierten ningún tipo de dinero, trabajan solo con lo que tienen. Son muy austeros durante estas 3 semanas. ¿Por qué? Porque estas 3 semanas está cargada de una energía muy rigurosa. Durante todos los meses existe una capa protectora, como que la capa de ozono, que se llama Shejinah. Esa Shejinah nos protege de la entrada a este mundo físico de una energía
muy, muy fuerte. No es que la energía sea destructora, sea mala, no. La energía es energía, simplemente tú ves para qué lo utilizas. Es como la electricidad. Si yo tengo en mi casa electricidad, yo conecto al enchufe, al tomacorriente, mi laptop o mi cargador para cargar mi teléfono, para así yo poder dar clases, para así yo poder escribir, para así hacer lo que yo quiera hacer de la manera positiva. Pero si yo conecto mi teléfono para simplemente hacer con él algo totalmente negativo y perder mi tiempo, entonces el problema de quién es. ¿Es de la electricidad? No, es de quién y cómo está utilizando esa energía y cuál es el fin. Ese es lo mismo con lo que viene de los mundos superiores. La energía que emana o que viene de arriba no es una energía negativa, realmente no es una energía negativa. Pero como es tan fuerte, porque esa capa llamada Shejinah se quita durante estos 21 días, viene con más fuerza. Imagínese usted colocar un aparato electrónico de 110 voltios en un tomacorriente de 220, de 220. ¿Qué va a pasar? Adiós aparato. Es lo mismo. El problema no es la corriente, el problema es que el adaptador, lo que yo estoy conectando es de 110 y la energía es de 220. Entonces, durante estos 21 días no tenemos esa capa protectora. Así que somos muy cuidadosos durante estos 21 días. Pero, como no hay nada que pase por casualidad, durante los primeros días del mes de Ab y durante los primeros días de la última semana de los 21 días de Angostura, que es la semana más fuerte, ocurre un evento muy peculiar, el Hilulá del Arizal Akadosh, Rabbi Yitzhak Luria Ashkenazi. ¿Quién fue este personaje? Ya vamos a hablar de él. Hilulá de Rabbi Yitzhak Luria el Arizal, el 5 de Ab. ¿Quién fue Rabbi Yitzhak Luria? Rápido, porque el shiur no se trata de él, ¿no? Pero quiero resaltar la vida y obra de Rabbi Yitzhak Luria. Rabbi Yitzhak Luria, el genio de la Kabbalah. Tenemos la Kabbalah gracias a él hoy en día. La Kabbalah era un texto tan denso, tan oscuro, que muy poca gente, incluso dentro del judaísmo, podía estudiar Kabbalah. La tradición era esperar a los 40 años a ver si podías comenzar a estudiar Kabbalah. Habían rabinos que comenzaban a estudiar Kabbalah a los 70 años y al siguiente año se morían. No les daba la vida para ni siquiera llegar a escuchar algún Sodoja Kabbalah, que ya ustedes lo tienen muy, muy sencillo en nuestros videos que pueden encontrar en nuestra playlist. Rabbi Yitzhak Luria nos facilitó el trabajo. Rabbi Yitzhak Luria tomó el concepto de la Cábala tan denso y lo colocó dentro de conceptos muy entendibles. Lo que estaba en Jotma, Rabbi Yitzhak Luria lo bajó a Binah y se volvió muy entendible. La cábala práctica, la cábala teórica de Rabbi Yitzhak Luria revolucionó todo. Todo. Su principal alumno, Rabbi Jaim Vital, escribió todo lo que pudo escuchar de su maestro, incluso cuando su maestro muere, porque Rabbi Yitzhak Luria muere a los 38 años, joven, muy joven, no le dio tiempo de nada. Y justamente este era simplemente el trabajo, venía a simplemente traer luz en la Kabbalah. Incluso dicen que a los 13 años de 13 años ya se sabía la Torá, ya se sabía el Talmud. Era un genio. Y muy pocas almas vienen a este mundo con ese nivel. Incluso dicen los sabios de que Rabbi Yitzhak Luria era el alma de Moshe Rabbeinu. Incluso hay otros que dicen que Rabbi Yitzhak Luria era el alma de Rabbi Shimon Bar Yochai. Entonces, Rabbi Yitzhak Luria facilitó el trabajo. Rabbi Yitzhak Luria trajo una luz a través de la Kabbalah, que es la Kabbalah que hoy en día escuchamos, la Kabbalah que hoy en día manejamos. Es la Kabbalah interpretativa de Rabbi Yitzhak Luria. Justamente a Rabbi Yitzhak Luria se le llama el Arizal. ¿Qué significa Arizal? Ari significa león y Sal tiene que ver como memoria. Se traduce como el león de Santa Memoria. También se le llama el Arizal Akadosh, el Santo León. Justamente a él también se le atribuye el tema del león. Incluso hay textos donde le llaman a Rabbi Yitzhak Luria Mashiach ben Yosef. Pero ¿es Rabbi Yitzhak Luria el Mashiach? Evidentemente no. Rabbi Yitzhak Luria no es el Mashiach definitivo, pero sí es un Mashiach dentro de la Kabbalah, porque trajo una revelación muy grande de luz a este mundo, que hasta el día de hoy, partes de sus textos, Sha'ar al-Gilulim,
Sha'ara, Misbot, no se terminan de comprender al 100%, a pesar de que él lo volvió simple, lo volvió fácil. Así que, dentro del pensamiento de la Cábala, Rabbi Yitzhak Luria tiene un propósito mesiánico. ¿Cuál era ese propósito mesiánico? Traer luz a la Cábala, para que la Cábala saliese de las tinieblas del Jotma. Porque en Jotma todo es muy abstracto y no se entiende. Cuando pasa a Binah se vuelve entendible porque pasa a través de varios filtros. Entonces, Rabbi Yitzhak Luria hizo este trabajo. ¿Por qué muere el 5 de Ab? ¿Por qué no murió en otro día? Y este mismo día fue que nació, por cierto. Y él era de la constelación de Leo. Por eso que también se le llama el Arizal, el león. Porque dicen nuestros sabios que cuando un sadit deja su cuerpo, su sehut invade todo el pueblo judío, invade incluso todo el mundo. Por eso en que cada aniversario del día de su muerte, su Yorsai o su Ilulá, y alguien enciende una luminaria blanca en honor de este sadit. No es una oración hacia un muerto, no, mucho cuidado, que lamentablemente mucha gente comete idolatría con esto, no. Una cosa es que nosotros encendamos una luz en mérito de Rabbi Shimon Bar Yochai, y no es que le elevamos una oración a Rabbi Shimon Bar Yochai, a Hashem no lo permita, sino que nosotros oramos a Hashem y recordamos el sehut de este sadit. En este caso, Rabbi Yitzhak Luria trajo una gran luz de la Kabbalah, y eso es lo que pedimos, que esa luz del Kabbalah que él tuvo también la podamos obtener nosotros. Entonces, el 5 de Ab, como día del fallecimiento de Rabbi Yitzhak Luria, trae una gran luz para todo el mes, justamente en la semana más fuerte de todas, en días previos de Tisha B'Av. Aquí podemos ver los dos templos. El primer templo, que también se le llama Templo de Salomón, que fue destruido el 9 de Ab del 586 antes de la era común por Babilonia. Este templo era una joya, hermano. Este templo no se compara nada hoy en día. El oro, la plata, el bronce que se utilizó para construir este templo es una locura. En algún momento voy a subir ese shiur. Hace muchos años estuve enseñando que cuánto oro, cuánta plata y cuánto cobre, cuánto bronce se había utilizado en cálculos monetarios de hoy en día. Y el cálculo era una cifra exorbitante. Usted no se imagina, es una locura. Sé que para poder llegar a dar una comparativa de qué país podía tener en totalidad de riquezas para hacer algo así, como lo que había hecho Salomón, tenía que unir la Unión Europea, toda la Unión Europea, con Estados Unidos y la mitad, o por lo menos como 4 países o 5 países suramericanos, para poder llegar a lo que Salomón invirtió en oro, plata, bronce. Es una barbaridad. Por eso es que la reina de Saba, cuando venía de Etiopía, vio una gran luz que venía, que se veía a lo lejos, y ella pensaba que era el sol, pero el sol estaba a su espalda. ¿Qué es esto? Y sus soldados le decían: es el templo del rey Salomón. Y bueno, incluso cuando el segundo templo fue construido por Esdras y Nehemías, los judíos, en vez de alegrarse, lloraron, porque decían de que esto no se comparaba a lo que habían visto en los días de Salomón. Muchos quedaban vivos todavía, muchos habían visto de niños, como Daniel, el primer templo. Pasaron 70 años en Babilonia, cuando volvieron ya tenían como 90, 100 años, y vieron la edificación del segundo templo y dijeron: no, esto no se compara al templo de Salomón. Luego, en el periodo romano, el Herodes decide remodelar el segundo templo, así que lo derriba y construye uno nuevo. Por eso es que hay gente que incluso habla de que el tercer templo ya fue construido y fue el templo de Herodes, porque Herodes destruyó el segundo templo para levantar otro. Entonces por eso se habla de eso, de ese tema. Pero
simplemente hoy en día se maneja como que era el mismo templo porque no lo destruyeron a la fuerza, sino que no lo quitaron de golpe. Fueron construyendo por partes, la parte de afuera, luego empezaron por dentro, luego una parte, así. Nunca se desmontó el templo por completo y nunca se cesó los sacrificios ni nunca se paró nada. Entonces, este se le llama el segundo templo, el templo de Herodes, que fue destruido también en 9 de A del año 70 de la Era Común por los romanos. Dice el Talmud, Tratado Tanín 29a, lloraron sin causa, yo les daré una razón para que lloren en este mismo día durante las generaciones. ¿Qué sucedió? Lloraron por el falso testimonio de los Meraglín, de los espías, el 9 de Ab, así que cada 9 de Ab le tocó sufrir al pueblo de Israel. Pero Baruch Hashem, que esto no va a ser para siempre. Dice el libro de Zacarías, capítulo 8, versículo 19, así dice Hashem de los ejércitos, el ayuno del mes cuarto, es decir, del ayuno de Tamuz, el ayuno del mes quinto, es decir, el ayuno del 9 de Ab, el ayuno del mes séptimo, es decir, el ayuno del 3 de Tisri, el ayuno del mes décimo, es decir, del 10 de Tebet, serán para la casa de Yehudá alegría y regocijo y festividades. Solo amen la verdad y la paz. Es decir, que esto no va a ser para siempre. Y justamente estos 4 ayunos están correlacionados con el mismo evento. Todo termina con la destrucción del templo, ya que en el 10 de Tebet fue que llegó Nabucodonosor, el 3 de Tisri los romanos mataron a un gobernante, a Gedalías, un gobernante judío, y luego, bueno, no los romanos, sino otro grupo de judíos mató a Gedalías por juntarse con los romanos. Bueno, en fin, un conflicto político. Y el ayuno del cuarto mes, que es el 17 de Tamuz, y el del quinto mes, que es el 9 de Ad, que corresponde el tema de los 21 días de angostura. Estos, en los días del Mashiach, se convertirán en días de alegría. En el futuro, no habrá día más alegre dentro del calendario hebreo que el 9 de Ad. ¿Por qué? De aquí nuestros sabios dicen, el 9 de Ab nació el Mashiach. ¿Qué significa esto? Mashiach es no solamente un hombre, Mashiach también es una conciencia. Todos y cada uno de nosotros podemos llegar al nivel Mashiach, como lo hizo Rabbi Shimon Bar Yochai, como lo hizo Rabbi Yitzhak Luria, como lo hicieron Eliyahu Anabí, los profetas. Nosotros como pueblo de Israel tenemos que elevar nuestra conciencia al nivel Mashiach. Mashiach está conectado con la palabra Yesh Moach, hay cerebro, es decir, que todo se trata de elevar nuestra conciencia. ¿Por qué hay que elevar nuestra conciencia? Por una sencilla razón. Nuestra conciencia es el recipiente a nivel individual para nosotros poder catalizar esa energía que viene de los mundos superiores. Nuestra conciencia que está en nuestro cerebro es ese filtro. Ahora, el filtro del mundo, de nuestro planeta, de este mundo físico de Malhut, es el templo. Hoy en día ese templo no está, por ende no hay filtro de la energía, por ende todo llega a un caos. Porque ¿qué es el caos? Imagínense que yo tengo un vaso que mete 500 mililitros de agua y yo tengo una botella de 5 litros de agua y yo quiero derramar sobre mi vaso de 500 mililitros esos 5 litros de agua. ¿Qué va a pasar? Se va a desbordar. El desborde de energía es el caos, porque mi recipiente no está adecuado para recibir 5 litros de agua, solo 500 mililitros de agua. Así está el mundo hoy en día. Al no tener el templo, que el templo era un recipiente de 5 litros de agua para 5 litros de agua que iban a ser colocados en él, había una paz, un equilibrio, se podía disfrutar de esa energía. Dicen nuestros sabios que los alimentos de los días de cuando estaba el templo de pie eran demasiado deliciosos. Tú te comías una manzana y esa manzana te sustentaba todo el día. Ahora tú te comes una manzana, a los 2 minutos tienes hambre otra vez. Sin mencionar la contaminación que hay en nuestro mundo, sí es verdad, es por la mano humana, pero también es porque el mundo se alimentaba de esa energía que venía de los mundos superiores. En el templo, en el monte de Moriah, en el monte de Sión, está el cordón umbilical que une nuestro mundo de Malhut con los mundos superiores. Al cortarse ese cordón umbilical, ya no hay pase de energía, por ende, la Tierra está viviendo con energía prestada, con la energía que tiene de reserva. Por eso nuestro mundo agoniza, por eso el cambio de temperatura, por eso los terremotos, por eso los maremotos, por eso los desastres naturales. Ok, es también la mano del hombre, porque el hombre ha contaminado, pero
es también la misma tierra que ya queda sin fuerza. ¿Por qué cree usted que Hashem dio la misbah de que cada 7 años había que dejar descansar la tierra? ¿Acaso la tierra trabaja? La tierra no trabaja. ¿Pero qué significa esto? Significa que el nutriente, la energía de la tierra se desgasta, por ende hay que dejar reposar la tierra para hacer que se recargue. Es como el cuerpo del ser humano. ¿Qué pasa si usted trabaja y trabaja y trabaja y trabaja? Se va a desgastar, no va a tener energía, tiene que descansar un día, para eso existe el Shabbat. Todo como es micro es macro, como es arriba es abajo. Entonces, el templo cuando se reconstruya va a ser el catalizador de esa energía superior a este mundo inferior. Por eso que cuando se reconstruya el templo serán los días mesiánicos y serán los días del reinado, de un reinado de paz en el mundo entero. Hablando un poco de las 3 semanas, quería mostrar cómo cada semana tiene una representación en el árbol de la vida. En la primera semana rectificamos la columna izquierda, Binah, Geburah y Od. En las 3 semanas y en los 21 días, dicen los sabios que hay un demonio llamado Ketet Meriri que ataca a la humanidad entera. Él reina sobre el mundo durante estos 21 días. Ketet Meriri es un duende, un demonio que ataca entre la sombra y el sol. Y él tiene potestad sobre todas las cosas. Ketet Meriri tiene su origen en las palabras mará, que significa amargura, y rin, que quiere decir río o regar amargura, lo que significa. Así que por eso vemos todo el desastre que se ve a nivel mundial, a nivel individual, a nivel político. No es casualidad. Pero recitando el Salmo 91 y concentrarse en el versículo 6, donde aparecen las letras Shin, Dalet, Yud, en hebreo por supuesto, podemos eliminar este demonio. Y durante la primera semana rectificamos en la columna izquierda, que tiene que ver con el rigor. La segunda semana, que es la semana de la rectificación de la columna derecha, donde está la séfira de Jotma, Gesed y Nexa, rectificamos todo lo que tiene que ver con nuestra bondad y todo lo que eso comprende. Durante la tercera semana, rectificamos la columna central, donde está Keter, Tiferet y Yesod. Y el 9 de Ab vendría siendo la rectificación del Malhut, de este mundo físico. Y es donde nosotros tenemos que adecuar nuestro recipiente. Por eso es que hacemos ayuno. ¿Por qué hacemos ayuno en Tisha B'Av? Por una sencilla razón. Todos los días nosotros recibimos la energía a través de la comida, a través de la ropa, del calzado, de bañarnos, de perfumarnos, de tomar agua, de tomar vino, en tal caso que sea una festividad o un momento especial, teniendo relaciones sexuales incluso, y a través de todo esto nuestra alma se alimenta y nosotros también alimentamos. Así que el fluir energético se toma a través de cosas y a través de los alimentos, a través de todas estas cosas que hacemos. Pero en Tisha B'Av, igual que en Yom Kippur, eso es reemplazado por oraciones, por tefilot. En Tisha B'Av, como en Yom Kippur, no calzamos calzado de cuero, ni correas de cuero, no nos colocamos nada de cuero. En Tisha B'Av ni en Yom Kippur nos bañamos, no nos peinamos. En Yom Kippur no se puede tener relaciones sexuales, ni en Tisha B'Av no se puede comer y no se puede beber. Tisha B'Av y Yom Kippur son ayunos que son totalmente secos y son ayunos de todo un día, 24 horas. Bueno, Yom Kippur es de 26. Así que, ¿por qué hacemos ayuno y por qué no recibimos en Tisha B'Av? Porque justamente estamos haciendo un filtro de esa energía que ya constantemente con la que estamos interactuando. Y así es la manera en que nosotros purificamos esa energía que ahora, luego de terminar el ayuno, vamos a volver a recibir. Tisha B'Av no solamente es un duelo porque ya no está un templo, porque ya no está un edificio, sino porque ese edificio representaba algo y es el recipiente del mundo. Ese recipiente ya no está, ahora yo lo tengo que fabricar a través de mi acto de restricción. Eso es lo que significa. Y al mismo tiempo yo me fabrico mi propio recipiente, lo amplío. Y ese es uno de los nombres de Dios de este mes, Keli. Keli tiene que ver con recipiente. También tiene que ver con Cohen, Leví, Israel.
los tres que servían en el Beit Hamikdash: el Kohen Gadol, que servía en el Makon Kodesh, HaKodashim, el Makon Kadosh; el levita, que era quien dirigía los korbanot, los sacrificios, y daba los cánticos en el patio, en el patio principal; y tiene a Israel también, que el pueblo de Israel participaba de todos los actos que se hacían en el Beit Hamikdash. Traían sus corderos, sus korbanot, su maser, sus diezmos, todas las cosas. Así que todos somos uno y todos somos el recipiente: el Cohen, el levita y Israel. Ayunamos para poder así preparar nuestro recipiente, nuestro Beit Hamikdash, nuestra mente, nuestra conciencia, nuestro Beit Hamikdash. Cuando el Beit Hamikdash a nivel individual de cada judío en el mundo esté reconstruido, entonces se reconstruirá el tercer templo. Hasta entonces seguiremos esperando que baje el del cielo, que aparezca de repente, que tumben el domo de la roca, pero realmente el asunto está en que cada uno de nosotros como judíos construyamos ya el templo mental. El templo es nuestra conciencia. Hasta que no elevemos nuestra conciencia, hasta que no salgamos de paradigmas, hasta que no salgamos de diferentes opiniones a creer de que yo tengo la razón y el otro no lo tiene, no se va a construir el Beit Hamikdash. Dice el Masejet Ta'anin 30b4, los sabios dicen: quien realice trabajo en el 9 de Ab y no se lamenta por Jerusalén, no verá su futura alegría. Como se dice: alégrate con Jerusalén y regocíjate con ella; todos los que la aman, regocíjate de alegría con ella; todos los que la lloran. Isaías 66:10. Desde aquí se dice: quien se lamenta por Jerusalén merecerá ver su alegría, y quien no se lamente por Jerusalén no verá su alegría futura. Esto también se enseña en una baraíta, en un relato: quien come carne o bebe vino en la comida antes del 9 de Ab, acercará de él el verso que dice: y cuyas iniquidades están en sus huesos, porque el terror de los poderosos estaba en la tierra de los vivos. Ezequiel 32:27. Por eso nos juntamos al duelo, por eso nos restringimos, porque queremos ser merecedores de ver esa reconstrucción física que empieza desde la parte metafísica, la parte de la mente, la parte de la neshama de nuestro recipiente, que es nuestro moaj, nuestro cerebro. Porque vino la destrucción del segundo templo, dice nuestro sabio en el Talmud, gracias al odio gratuito, al creer que yo me las sé todas, al creer de que mi postura es la correcta, la tuya es la incorrecta. Hay algo que sí está claro, ¿no? Cuando hay problemas doctrinales, cuando hay problemas de idolatría, es muy evidente que la persona está mal. Pero si creemos lo mismo, si tenemos la misma Torá, tenemos el mismo Talmud, si tenemos los mismos libros de estudio, ¿por qué entonces mi postura o tu postura o la postura del otro está bien o la tuya está mal y la tuya está mal y la mía está bien? Oye, somos un solo cuerpo, somos un solo pueblo, porque ahí existen esas fragmentaciones. Y esto es lo que pasaba en la época del segundo templo: fariseos, saduceos, esenios, los que iban más hacia la política, los que se inclinaban más hacia la cultura helénica, hacia los griegos, los celotes que querían tomar el control político, ignorando totalmente la Torá. Cada grupo quiso hacer las cosas a su manera, por eso vino el destructor y los venció. Pero hay una gran promesa: no solamente las cosas malas se van a cumplir, las cosas buenas también. Y pronto, Bebrat Hashem, sea pronto y en nuestros días, será reconstruido el tercer Beit Hamikdash, el tercer templo. Amén, Ken Yehi Ratzon. Que nosotros seamos esa generación privilegiada que vea la reconstrucción de ese templo. Que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos gocen de una verdadera paz en Yerushalayim. Amén, Ken Yehi Ratzon. Y yo creo firmemente de que el Mashiach ben David está por aparecer. Así que este sea el último Tisha B'Av. Amén. Esperemos que sí. Y si no lo es, seguiremos esperando firmemente, creyendo en que Hashem va a revelar su luz al pueblo judío, al pueblo de Israel y a toda la humanidad. Bueno, sin más nada que decir, nos despedimos de todos ustedes. Nos vemos entonces en un próximo Shiur. Para aquellas personas que deseen colaborar con nosotros a través de su Sedaká, tenemos cuenta en Western Union, en PayPal, también para que puedan enviar sus Sedaká desde cualquier parte del mundo.
También contamos con Bancolombia, si usted está en Colombia, si se encuentra aquí en Venezuela, en Banesco Venezuela. Recuerden que los enlaces de nuestras redes sociales están en la descripción de este video. Recuerde suscribirse, darle like, compartir, darle a la campanita. Y nos vemos entonces en un próximo shiur. Así que Shalom Ubrajot para todos ustedes.